Bueno, pues buenas tardes a todos. Una sesión más. Lo primero, presentarnos. Yo soy José Luis Tobalina, soy el coordinador de actividades de la PDI, la Asociación Profesional de Diseñadores de Iluminación, una asociación gremial que nació en 2008-2009, ya lleva cierta andadura. Siempre en la asociación internamente decimos que estamos pasando de la niñez a la primera adolescencia, con sus partes buenas y sus partes malas, que como los que tenéis hijos bien sabéis. Y ahí estamos, ¿no? Luchando contra nuestra propia naturaleza por hacer cada vez las cosas mejor. La asociación, como decía, es una asociación de diseñadores, nació con ese fin, por reconocer, visibilizar y desarrollar la figura del diseñador de iluminación en nuestro país, que como sabéis es una profesión emergente, no tan establecida como está en otros países en el norte de Europa, pero bueno, poco a poco vamos haciendo ese camino y yo creo que la asociación está contribuyendo y sobre todo el trabajo de los propios diseñadores y el valor que aportan en los proyectos son los que están ayudando también a que cada vez sea una profesión más reconocida. Desde el nacimiento de la asociación tuvimos muy claro que una de las cosas que teníamos que hacer era que establecer puentes y crear vínculos y convertirnos en una plataforma también de encuentro con la industria, con los fabricantes, como uno de los actores principales del sector de la iluminación. Creemos que si unimos fuerzas y actividades entre quien desarrolla y genera los productos y quien finalmente los prescribe y decide lo que se va a instalar en un proyecto, como es el diseñador, pues seguramente tenemos mucho ganado. Y uno de los fines de la asociación, además, es lo que llamamos defender la cultura de la luz, que no deja de ser otra cosa que la defensa de la calidad de los proyectos de iluminación y la excelencia en los proyectos de iluminación por el bien común, obviamente, de la sociedad, que es con quien estamos actuando definitivamente, ¿no? Entonces, esa responsabilidad que tiene el fabricante y el diseñador es la que también defendemos, ¿no? Dentro de los acuerdos de patrocinio con las empresas hay varias iniciativas en marcha y una de ellas es esta en la que estamos hoy, que hemos llamado Open Doors. Estamos en la 4ª edición. En estos momentos, obviamente, nos queda otra solución que hacerlo de forma virtual, como estáis viendo, que tiene un componente positivo, yo creo, que es que podemos en este rato dedicarnos muy enfocadamente a un fabricante que a lo mejor en otras sesiones que nos permite a lo mejor más contacto personal, pues igual el estar todos juntos también se nos puede dispersar un poco más la atención. Así que hoy tenemos, como estamos haciendo en este ciclo, una sesión muy interesante, espero, para todos, dedicada a Targetti, uno de los patrocinadores de la asociación que lleva con nosotros ya seguido desde el 2008, creo recordar a mitad del 2008 que formalizamos el acuerdo con ellos, y para nosotros es un gran honor y un orgullo contar con su ayuda. Como todos sabéis, además no creo que descubra mucho, pero bueno, siempre es bueno, aunque luego lo vamos a ver un poco más en detalle, conocer un poquito más en profundidad a Targetti. Es una compañía italiana que lleva una buena trayectoria. Estamos hablando de una empresa que nació en el año 1928. Están seguramente ya alguna mente pensando cómo celebrar su primer centenario dentro de unos añitos. Es una empresa siempre de la vanguardia de lo que llamamos innovación, investigación, atención a todos los detalles, muy enfocada a lo arquitectural, tanto en interior como en exterior. Y bueno, hoy nos traen una temática, yo creo que es muy interesante, que es el alumbrado, la iluminación del patrimonio histórico. Vamos a ver varios ejemplos con varios representantes a quien voy a arrancar primero saludando uno a uno para que les conozcan, que luego los vais a ver cada uno entonces, durante la sesión. Tenemos con nosotros a Josep Coll, que es el director general de Targetti para España y además para más países, ¿verdad, Josep? Si activas tu micrófono te puedo saludar así para arrancar. No, ahora mismo no. He estado involucrado, buenas tardes a todos, he estado involucrado en otras zonas del mundo, pero ahora mismo, bueno, con lo que os explicaré un poco lo que es el grupo relativamente nuevo que es 3F Filippi Targetti, pues estoy centrado en España otra vez. Ok, fenomenal. Pues nada, encantado de saludarte como siempre, Josep, y tenerte con nosotros. También nos acompaña otro bastión de la organización española, que es mi tocayo José Luis Ruiz Medina Beitia, a quien también le pido que active su sonido para que podamos verle en pantalla. José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, José Luis. Pues bien, encantado de estar con vosotros y con ganas de aprender y de explicar un poco lo que también hemos aprendido los demás en el proceso de trabajo. Fenomenal. José Luis Ruiz Medina Beitia es área manager de Targetti en España y bueno, está involucrado en muchos proyectos y hoy nos va a presentar a alguno de ellos, ¿no? Y tenemos también la fortuna y el honor de haber involucrado
a 2 personas de la organización internacional, 2 responsables de ventas internacional, como son, por un lado, Marco Michelini. Marco, si puedes activar tu... Sí, aquí estoy. Gracias, José Luis, gracias a la asociación para nos invitar y estoy muy orgulloso de ser parte de esta presentación hoy. Entonces, espero de ayudar a comprender lo que hemos hecho con iluminación de patrimonio, que es muy importante. Y gracias para la invitación. Gracias a ti, Marco. Y también tenemos ahí conectado a Camilo Raparini. Camilo, ¿cómo estás? Chao. Gracias, todo bien. Buenas tardes a todos. Encantado también de estar con vosotros. Gracias por la invitación. Marco y Camilo están conectados desde la Toscana, así que seguramente algo de la belleza y del síndrome de Stendhal nos llegará también desde allí, así que un placer, ¿no? Como sabéis, además, en estas sesiones de Open Doors siempre estamos involucrando a un socio de la PDI con doble finalidad. Por un lado, también para darle cierta visibilidad y por otro lado, también para que nos ayude a que el contenido esté enfocado también para la audiencia y sea más relevante. Entonces, en este caso, para mí es una grandísima alegría contar con Ana López Baldán. Ana es una socia, además, que lleva muchos años en la asociación y por doble motivo también me da mucho gusto porque generalmente estamos siempre implicando a los socios que están trabajando o bien en Madrid o en Barcelona, y Ana, pues vamos a ponerla también como representante de aquellos que no están ni en Madrid ni en Barcelona, que también tiene un valor que está trabajando en Pamplona desde hace muchos años, aunque por supuesto su ámbito de actuación es muchísimo más amplio a nivel geográfico, ¿no? Entonces, Ana es diseñadora de iluminación, tiene una trayectoria muy interesante, además ha desarrollado proyectos de todo tipo, también de lo que vamos a hablar hoy, de tema patrimonial, pero también de otros tipos de instalaciones museísticas, escolares, comerciales, residenciales, y es la fundadora y directora del estudio IMASLight, con sede en Pamplona, como decía, y le voy a pedir a Ana que conecte su audio. Hola, ¿cómo estás, Ana? Hola, José Luis, pues encantada de estar con vosotros. Muy bien, pues hechas las presentaciones, yo no quiero robar más tiempo a la ponencia, como siempre hacemos en las sesiones, yo os lo comento, va a durar aproximadamente una hora y cuarto, hora y algo, no somos estrictos con la duración, como sabéis, ¿no? Aproximadamente esta va a ser la duración y yo voy a estar atento y en paralelo, conectado en YouTube, donde estamos transmitiendo en abierto y en streaming para todos vosotros, para que me hagáis allí las preguntas que consideréis durante la sesión. Yo, en principio, no voy a interrumpir a los ponentes hasta el final, así que al final les trasladaré aquellas preguntas que vosotros hayáis tenido a bien trasladaros en el chat. Nada más, voy a dejar ya que arranque la sesión y creo que, según el guión teníamos aquí preparado, va a empezar Ana haciéndonos una pequeña introducción sobre el tema y luego ya continuaremos con los compañeros de Targetti. Así que adelante cuando queráis, Ana. Bueno, muchas gracias, José Luis, y gracias a la PDI por estas jornadas en las que, como bien has dicho, participo siempre que puedo y encantada de compartir cartelera con Targetti, a los que conozco hace ya muchos años. Bueno, como toca hablar de la iluminación del patrimonio, lo primero que quería decir, creo que en eso estaremos todos de acuerdo, que es una de las cosas más bonitas que se puede hacer en iluminación, desde mi punto de vista, porque la base en sí misma, los espacios, las texturas, los elementos son de primera calidad y, por tanto, muy agradecidos en lo que a iluminación se refiere. Por mi parte, como no me quiero extender, solo voy a hacer un breve comentario que sirva de introducción a lo que luego nos van a contar nuestros amigos de Targetti para bueno, reflexionar un poco sobre cómo afrontamos desde IMASLight el reto de iluminar estos espacios, estos elementos en ocasiones tan singulares. Y me apoyaré para hacerlo en la experiencia de los proyectos más recientes que he tenido la oportunidad de hacer. En concreto, la fachada de la iglesia de Santa María la Real en Olite, aquí en Navarra, y el claustro de la Catedral de Pamplona, ambos para la institución Príncipe de Viana, que pertenece al Gobierno de Navarra. Y esto es lo primero que quería comentar, aunque es una idea un poco general, pero qué importante es que sigamos difundiendo la cultura de la luz. Si hay algo determinante en estos dos proyectos, ha sido la sensibilidad y la apertura a las propuestas de iluminación que yo me he encontrado en las personas de los distintos equipos con los que he tenido la suerte de trabajar, desde colegas arquitectos, ingenieros, restauradores,
todo el equipo a cargo de estos proyectos pues, ha sido fundamental para bueno, pues tener esa mente abierta a la iluminación, ¿no? En un caso, como os comentaba, se trataba de iluminar la fachada de Santa María la Real en Olite. Os sitúo un poquito brevemente, aunque ya os digo que no voy a enseñar nada, lo más interesante viene después con Targetti, ¿no? Pero me sirve de excusa para señalar los dos puntos que vemos importantes en la iluminación del patrimonio. La fachada de Santa María la Real en Olite pertenece a un conjunto que es el Castillo de Olite y es una de las construcciones más importantes del gótico avanzado en Navarra, porque recibe influencia de los talleres de Notre Dame de París, ¿no? Y en un momento determinado pues, se veía la necesidad de acometer la restauración de la fachada porque el deterioro se había incrementado de forma muy notable en los últimos 60 años por el derribo de las construcciones añadidas al claustro occidental que la mantenían protegida hasta ese momento, ¿no? Y se plantea la colocación de un elemento de protección de la fachada y no era fácil, ¿no? Arquitectónicamente no era fácil esa intervención. Por tanto, la iluminación tenía que estar al nivel también, ¿no? Y por eso se le exigía especialmente que estuviera totalmente integrada, que desapareciera. Este es el primer punto que quería señalar, ¿no? El pasar desapercibido, ¿no? Y no solo que no moleste, sino que ayude a la contemplación de lo que ha recuperado esa intervención, en concreto en esta fachada una policromía espectacular, ¿no? Que estaba oculta y con la restauración buenísima pues salió a la luz, era muy importante, ¿no? Todos los proyectores se sitúan en la misma línea vertical y adosados a los pilares sobre los que se apoyaba esa marquesina de protección, ¿no? Bueno, pues eso, los que me escucháis lo sabéis bien, con la complejidad que tiene de ópticas, ángulos, etcétera, fue un reto, ¿no? Era el primer punto que yo quería señalar. En concreto, me parece que luego nos enseñarán en Targetti, es parte lo que hace Massimo Iarussi con vosotros en la Catedral de Santa María Assunta en Volterra, ¿no? Bueno, un diseño de un objeto específico, que es una luminaria en sí mismo y que además sirve como soporte, apoyo para ocultar otros proyectores, ¿no? Un material además de alabastro, ¿no? Especialmente unido a esa región, ¿no? Bueno, lo explicarán ellos mucho mejor, pero me servía para remarcar este primer punto a tener en cuenta en la iluminación del patrimonio. O bien se integra en los elementos arquitectónicos o bien se crean elementos que respeten ese patrimonio pero que sirvan de apoyo para tener una buena iluminación. Y yendo un paso más adelante, pues también uno de los puntos que vemos que es importante es aportar una lectura desde la iluminación que refuerce, que ponga en valor el concepto original de lo que se ilumina, ¿no? En concreto en la fachada de Santa María, basándonos en esa idea original de arquitectura gótica, de movimiento ascendente, de sensación de verticalidad, pues el planteamiento de la iluminación de la fachada iba a la par, ¿no? Me parece que eso, bueno, pues es fundamental, ¿no? Porque la iluminación tiene cosas que decir, ¿no? Y tiene un modo de apoyar a la idea original de las arquitecturas que es muy especial, ¿no? En el caso del claustro de la catedral, es un claustro gótico, uno de los mejores ejemplos de Europa. En palabras de Víctor Hugo, uno de los más hermosos que ha contemplado. Os animo a venir a Pamplona a verlo porque merece la pena. Se data entre los años finales del XIII, principios mediados del siglo XIV, es de planta cuadrada en torno a un jardín central y en su muro perimetral pues, se suceden labrados, tallas, algunas de muchísima expresividad y realismo, varios sepulcros también adornados con escenas, con tracerías, diferentes puertas con tallas que dan acceso a espacios que pertenecen al conjunto, pues bien al templo, bien al refectorio, la puerta llamada Preciosa hacia otras dependencias de los canónigos, etc., ¿no? En todas esas puertas, en todos esos paños, también hay, como digo, unas tallas impresionantes, ¿no? que componen un relato y también algunas pinturas murales que decoraban ciertos paramentos del claustro y que en su momento se llevaron al Museo de Navarra y se han vuelto a replicar para poder aprovechar lo que ahora nos da la iluminación. Y aquí viene el primer punto, igual que en el caso anterior, ¿no? Que la premisa
principal de esta actuación era la integración de las luminarias, ¿no?, que se van situando en el perímetro más exterior, en las cornisas de las columnas góticas de los arcos que cierran el claustro y que pretenden desaparecer. Tienen una altura importante y lo que se busca es desaparecer. Y en segundo lugar, igual que en el caso de Santa María, se busca no solo la correcta iluminación de las distintas escenas que se van sucediendo en el perímetro de ese claustro, sino aportar, ¿no? En este caso se propone unificar la percepción del propio claustro a través de la iluminación de cada una de las escenas, ¿no? No iluminar escenas aisladamente, sino pequeñas escenas aisladas unas de otras y en sitios opuestos, que la luz las una, ¿no?, dando esa percepción de conjunto, sin quitar a cada una su propio carácter, ¿no? Bueno, y estos son, en resumidas cuentas, son los dos únicos puntos que me parece que, bueno, que son importantísimos. Puede haber otros en casos puntuales, ¿no?, de patrimonio, pero estos dos me parece que tienen que estar siempre presentes, ¿no? Y no quiero añadir nada más, porque en el fondo los que nos van a enseñar preciosidades son nuestros amigos de Targeting, y os dejo con Josep Coll, General Manager de Targeting, y adelante. Muchísimas gracias, Ana. Gracias también a José Luis, gracias por la invitación a este evento de la PDI, y voy a compartir mi pantalla. No sé si se ve completa, José Luis. Se ve completa. Se ve completa. Gracias. Bueno, como decían José Luis y Ana, mi nombre es Josep Coll, muchos de vosotros ya me conocéis, yo soy director general de 3F Filippi Targetti España, ¿no? Os voy a hacer una pequeñísima introducción de las últimas novedades de la empresa como grupo, ¿no? Y luego una pequeñísima idea muy complementaria y que voy a añadir muy poco de lo que ya nos ha dicho Ana respecto a la iluminación de patrimonio histórico y respecto a la que nosotros entendemos de la iluminación patrimonial. Como ya os ha dicho José Luis, Targetti es una marca sobradamente conocida por todos vosotros. Celebramos hace poco el 90 aniversario y bueno, puede ser que alguien en Italia ya esté preparando los eventos para celebrar el centenario, ¿no? Todavía nos faltan 7 u 8 añitos, ¿no? Todos la conocéis. La filial en España también quiero destacar que lleva casi 45 años, es decir, Targetti se estableció en España alrededor del año 77, 78, yo no estaba, pero sí que os puedo asegurar que nos establecimos en aquella época. Y ahora mismo, desde diciembre del 2017, han pasado casi 3 años y medio un poco raros con el tema de la pandemia y por eso es importante resaltarlo, pues formamos parte de este grupo que es 3F Filippi Targetti. 3F Filippi es una empresa fundada en 1952 en Bolonia, es decir, son también 70 años de vida, ¿no? Y bueno, en 3 ejemplos os he hablado ya de unos cuantos años, ¿no? Y por eso podemos decir que tanto Filippi como Targetti, con sus 3 marcas, Filippi, Targetti y Duralam, pues nos sentimos realmente parte de la historia viva de la industria y de la iluminación en Italia y en Europa en general. Y lo que hemos, digamos, consolidado con el grupo desde hace 3 años, pues no es más que un renovado compromiso de servicio a los profesionales de la iluminación. Un poco el objetivo que siempre ha tenido Targetti, ¿no? La marca que quizás conozco más, pues llevo más años en ella, pues se ha visto reforzada con el grupo. Ahora mismo, bueno, estos números los podéis consultar siempre que queráis, pues estamos presentes en más de 50 países, de alguna manera
pues con partners o con presencia propia, 11 filiales en todo el mundo y 4 plantas de producción en Italia y otras 2, una en California y otra en China, más dedicadas a la producción local, ¿no? Por lo tanto, somos un grupo internacional, un grupo con presencia internacional, pero no solo con una presencia, digamos, comercial. Yo me atrevo a decir que la familia Filippi Targetti, pues todos los que la componemos somos capaces de transmitir valores en un doble sentido, ¿no? Por un lado, de los valores de la empresa a nuestras zonas geográficas y por otro lado también lo que percibimos, las necesidades, el contacto local, pues ser capaces de transmitirlo a nuestros cuarteles generales en Italia. Porque lo que sí seguimos siendo es una empresa italiana. Por mucha presencia internacional, nuestra alma es italiana y nuestra cultura es italiana. Nuestro diseño de producto, nuestro I+D está prácticamente concentrado en Italia y dedicamos muchísimos recursos a lo que es la investigación. Como no puede ser de otro modo en este mercado tan competitivo y tan sofisticado como nos explicaba Ana, y particularmente en el caso que vamos a tocar hoy, que es la iluminación de patrimonio, ¿no? Con todo ello, pues creo que presentamos una oferta de productos muy interesante, en interior desde la parte más industrial de Filippi hasta la parte más arquitectónica de Targetti, 10.000 referencias, más de 100 familias, una historia también muy antigua en lo que es la iluminación exterior. Muchos de vosotros recordaréis la primera marca de Targetti, que era Exterior Vert, ahora ya dentro de la marca Targetti, que sigue pues desarrollando productos de primera línea. Y luego, como siempre también una colaboración muy directa, muy sensible y muy dedicada a desarrollar aquellos productos custom o especiales o personalizados para proyectos también normalmente muy especializados o muy particulares, ¿no? Tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista emocional, como desde el punto de vista cultural, geográfico, etcétera. Todos conocéis la empresa y sencillamente quería haceros un breve recordatorio de quién somos y a dónde vamos. Voy a decir también 2 cosas de la iluminación patrimonial y no voy a decir nada nuevo de lo que ha dicho Ana, ¿no? O sea, Ana sencillamente ha definido perfectamente lo que debe ser y lo que es para nosotros también la iluminación del patrimonio histórico. Tanto José Luis como Ana han hablado de la cultura de la luz. Targetti habló de la cultura de la luz hace muchos años, incluso durante mucho tiempo fue nuestro eslogan, ¿no? Targetti, cultura de la luz, Targetti, culture of light o Targetti, cultura de la luce. Estoy hablando de hace años, ¿no? Entendiendo la luz como la capacidad, que estoy hablando con gente muy profesional, pues todos sabemos lo que es la cultura de la luz hoy en día, ¿no? La capacidad que tenemos de crear, de comunicar, de emocionar con la luz, ¿no? Yo creo que la cultura de la luz es el preámbulo necesario para poder trabajar, poder hablar de la luz de la cultura, que es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? La iluminación necesaria para iluminar patrimonio, para hacer cultura, para reforzar la cultura. Otro recordatorio particular de Targetti, creo que hemos sido la única empresa, y que somos la única empresa, en tener un catálogo especial y específicamente dedicado a este tipo de iluminación, que muchos recordaréis era Light of Florence, que ha sido recientemente renovado y que ahora mismo está disponible para bajar en la web, incluso impreso físicamente, ¿no?
Finalmente, dos cosas. Bueno, prácticamente volver a decir lo que ha dicho Ana, ¿no? La iluminación de patrimonio histórico, la iluminación de la cultura, ¿no? Yo creo que en un proyecto de este tipo, lo que ya es importante en un proyecto habitual, en cualquier tipo de proyecto, en este tipo de iluminación se convierte en fundamental. Fundamental. Y esto son varias cositas, ¿no? Algunas de las que ha dicho Ana, repito. Primero de todo, contar con profesionales de la iluminación, contar con vosotros, contar con lighting designers y contar con empresas suficientemente preparadas y profesionalmente aptas para acometer este tipo de proyecto. Luego, muchas veces también tenemos que contar con expertos en cultura. Pues desde el párroco de la iglesia, a lo mejor, hasta el responsable cultural municipal o local o nacional, que realmente nos encamine y nos diga por dónde tiene que ir nuestra comunicación o nuestra acción a través de la luz, ¿no? Y finalmente, no se puede hacer, es imposible hacer todo esto sin un producto muy especializado. Otra vez, lo ha dicho Ana, un producto de altas prestaciones que lógicamente tenga lo que se le supone a un producto de alta calidad, pues una reproducción cromática, una orientabilidad, unas ópticas, etcétera, etcétera, ¿no? Si cabe, más o mejores de lo habitual. Pero luego una cosa básica, que es iluminar sin estar presente. Es decir, lo importante en este entorno no es el aparato de iluminación, sino las obras de arte que estás iluminando o las características arquitectónicas de ese edificio que estás destacando. Con lo cual tienes que ser muy, muy, muy discreto. Y eso lo ha dicho Ana de manera brillante, ¿no? Tienes que ser invisible en la medida de lo posible. Y además, como estás limitado, porque normalmente en este tipo de entorno, en este tipo de edificio, los puntos desde los que puedes iluminar son limitados, tienes que ser capaz de aprovechar, es decir, desde pocos puntos de iluminación, llegar a muchos sitios y de manera muy profesional. Es un trabajo emocionante, evidentemente, que creo que en Targetti, pues desde nuestro nacimiento en una ciudad como Florencia, hemos acometido en Europa y en el mundo, ¿no? Hoy os vamos a presentar 3 proyectos. Tendríamos tantos. Ahora, mientras hablo, os estoy pasando algunas slides en las que podéis ver algunas actuaciones en todo el mundo, ¿no? Hoy os vamos a presentar uno hecho en España, que os lo va a presentar José Luis Ruiz, que es la Catedral de Cuenca, y posteriormente Marco os va a hablar de la Torre de Pisa y el campo de Miracoli en Pisa, y luego de una catedral, de la Catedral de Santa María Assunta en Volterra, Italia, con una colaboración muy, muy especial con el lighting designer Massimo Iarussi. Nada más, sencillamente espero que os lo paséis bien. Ahora viene la parte realmente divertida y emocionante, y bueno, si hay alguna cosa luego responderemos a vuestras preguntas. Ahora os doy paso a José Luis, que como os han presentado es el área manager de la zona centro, y voy a hacer el paso de dejar de compartir, que creo que ya he hecho, apagar mi micro y a darle entrada a José Luis. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Josep. Muchas gracias por la explicación tan afable y agradable con la que nos has regalado los oídos. Y yo para iniciar también voy a compartir mi pantalla. Dentro de las diversas actuaciones y colaboraciones que hemos tenido con diversos lighting designers, propiedades y entes públicos, se nos han planteado montones de
de proyectos singulares y agradables. Este es uno de ellos. En este caso, nos hemos sentido súper satisfechos porque nos ha permitido investigar, buscar soluciones donde era muy complicado de encontrarlas y un poco crecer, evolucionar en el campo de la iluminación. La catedral en sí, las catedrales en sí son espacios inmensos, inmensos, llenos de naves, llenos de capillas, llenos de espacios escondidos, que todos ellos son importantes para quien nos solicita o solicita vuestro trabajo. Lo que quieren o lo que se pide realmente a un especialista de iluminación, como sois vosotros, es que estudiéis su espacio, que le cojáis cariño y que empecéis a sacar todo aquello que tiene y que no son capaces de ver hasta ese momento. Empezaremos un poco por hablar de los encendidos o cómo se debe o cómo creemos que podemos hacer los encendidos para que quien vaya a visitar o quien vaya a rezar o quien vaya a llenar su tiempo deba reconocer el espacio, ¿vale? Aquí os vamos a presentar una pequeña slide continua donde lo que vamos a ver un poco son los usos y espacios. Es decir, lo primero que estamos viendo ahora mismo es la primera necesidad que tiene el párroco, el director de la catedral, y es que cuando entren en la catedral puedan saber hacia dónde dirigirse. Es decir, tenemos que preparar una iluminación de servicio que llevamos habitualmente, ¿vale? Esta iluminación nos permitirá que desde la entrada de cualquiera de sus accesos habituales pueda llegar al cuadro general y empezar a encender los diversos espacios que tiene. A partir de ahí, del espacio de iluminación de uso, entraremos en las iluminaciones del altar, del presbiterio, de la sede, que es la primera fase que debemos de tener en cuenta. Es decir, es la zona principal donde el párroco, en el caso de ser una iglesia, pues va a hablar a los feligreses o que va a celebrar la ceremonia. A continuación empezaremos a darle un segundo crescendo a la iluminación espacial, resaltando aquellos elementos que religiosamente se creen adecuados, bien sean el retablo mayor, bien sea el Cristo, bien sea cualquier espacio o cualquier elemento que crean adecuado e interesante para el párroco. Iremos poco a poco haciendo lo que es más importante y debemos de valorar, y es hacer los circuitos. Es decir, hay que sectorizar muy bien los encendidos para que cada cosa tenga su uso. No nos encontremos que en un momento determinado vayamos a encender aquello y todo se encienda a la vez y pierda todo nuestro trabajo o el trabajo que habéis estado cuidando en que no se haya preparado, no se haya predispuesto los circuitos de encendido. Tienen que estar todos muy bien definidos en el cuadro general o ahora con las nuevas tecnologías, bien sea Casambi, bien sea DMX, bien sea cualquier otro sistema de control, nos permita generar o responder a las necesidades del director de la catedral o del párroco de turno. Iremos encendiendo a continuación o probando la nave central, la cúpula de crucería, el presbiterio y la parte de atrás, la nave central. Iremos metiéndonos ya en el crucero con sus diversas naves laterales, las capillas, todo aquello y todo muy bien sectorizado. Debemos siempre acordarnos que es muy importante que el espacio suele ser un espacio de culto. La gente va a rezar. Y el uso se hace mediante una iluminación directa, de arriba a abajo. Hasta ahora, si os habéis dado cuenta, se hacía mucha iluminación por proyección, pero esta es iluminación directa. No hace falta, no hablaremos de niveles, pero lógicamente hace falta unos niveles de lectura. Estos niveles de lectura son de uso y las personas mayores, los niveles de uso son un poquito más elevados que ya sabemos que las personas más jóvenes. A continuación entraremos con los detalles, ya sean encendidos laterales, encendidos de naves continuas. Iremos poco a poco marcando y diferenciando cada uno de los encendidos. Estos deben de quedar muy bien reflejados en el cuadro general. Y por supuesto, cuidar el detalle, pero cuidar el detalle siempre con un valor del contexto. Hay que valorar siempre el contexto desde todo ello. No podemos dejar desequilibrado unas zonas con respecto a las otras. Es decir, la visión general debe ser una visión general particular
pero englobando todo el conjunto del espacio. Para ello nosotros, y voy a ser muy ligero, no voy a hablar de productos, solamente de familias para que entendáis, utilizamos básicamente, como antes ha dicho Josep, la familia Leptoflorens. Leptoflorens es una respuesta que Transgenics desarrolló para ese tipo de espacios patrimoniales, donde desde el color de la luminaria, que es un color que llamamos florentino, que es una especie de crema o blanco roto, que permite integrarse muy bien a las piedras habituales de cantería de nuestras zonas, tanto de Italia como la nuestra de España, se integra perfectamente, tiene las potencias y los tamaños adecuados. Son piezas pequeñas, son piezas de unas dimensiones minimalistas que cumplen con estos primeros requisitos que antes hemos estado hablando, tanto Ana como Josep, de la integración de las luminarias. Las luminarias tienen que iluminar e intentar que no se vean en lo posible. Hay veces, y luego lo veremos más tranquilamente, que no tenemos otra forma más que se tenga que ver. La luminaria Coro en este caso es una luminaria con alta potencia, trabaja desde los 25 hasta los 48 vatios y debemos manejar siempre un CRI del 97%, es decir, buena reproducción cromática, potencia, ópticas y una integración en el espacio. Son las 3 o las 4 premisas básicas para jugar con unas soluciones ópticas adecuadas. Los espacios al final lo que van a hacer es resueltos en una iluminación vertical, en el caso que utilicemos iluminación indirecta hacia las bóvedas, y con una óptica también, si nos hace falta hacer bóvedas de cañón, utilizar los proyectores con ópticas asimétricas para dar uniformidad a ese conjunto. Al final lo que quiere las luminarias es que nuestro espacio sea un espacio que visualmente sea apetecible y de estancia confortable para poder, bien sea el rezo o bien sea visualizar las obras de arte que están en su interior. Como vemos, la integración y que intentar que no se vean es objetivo primordial en cualquiera de nuestras propuestas que debamos plantear. En este caso, como vemos, tenemos una luminaria compacta, una óptica asimétrica, bañando un hueco, en tanto que luego se nos puede pedir una solución de acentuación de unas columnas porque se considera que esos elementos forman parte de la explicación del espacio interno de la catedral. Los detalles, cada uno de los elementos que tiene se tienen que visualizar en todo su poder. Las columnas y más estas con un gran trabajo, si hacemos iluminación plana, no se va a ver casi nada. Tenemos que buscar el contraste. El contraste es el otro elemento que debemos valorar y aportar con nuestra iluminación a los espacios. A veces tenemos que utilizar, pues, para detalles, microproyectores, proyectores que tengan la opción, como este, de un tamaño de 4 centímetros por 3 de diámetro, con flexibilidad y con una óptica interna con zoom, que puede abrir o cerrar la luz en función de nuestra necesidad. Podemos resaltar una pieza, una parte o un elemento, o hacer un todo en conjunto. Es decir, los detalles pequeños también forman parte del espacio tan grande en el cual nos vamos a encontrar. Vemos ahí esa luminaria que aquí a priori se ve muy grande, es 4 centímetros por 3. Y con un solo proyector nos permite iluminar una superficie relativamente interesante, grande. A veces nos encontramos, y antes estábamos hablando, de buscar soluciones en espacios muy complejos. Cada espacio de la catedral, y antes hemos visto que teníamos muchísimos, requiere una solución concreta. A veces se tienen que ver porque no hay forma de esconder a ningún sitio. En ese caso, lo que tuvimos que hacer es buscar dónde anclar las líneas de iluminación directa y de proyección de los grandes cuadros que forman parte de la sacristía, de la sala capitular, y sacamos unos brazos de un hueco de 10 centímetros aproximadamente, sacamos unos brazos de soporte para iluminar hacia arriba y hacia abajo. Es el único espacio donde las luminarias quedan integradas, pero se ve. Es decir, se tiene que ver porque no hay otro sitio donde esconderla. Los proyectores que iluminan los grandes lienzos son proyectores de tamaño pequeño, de 10 centímetros de diámetro, que llegan con suficiente potencia a bañar los elementos laterales. Otro valor importante, y que vamos a pasar muy por encima el día de hoy, por tiempo, es el tema de la reproducción cromática
con las tiras de LED. Ese es uno de los casos que tenemos. Podemos elegir, tenemos elementos lineales de tiras de LED con una reproducción por encima del 97% y con unas opciones de respuesta de la pintura muy altas. Es decir, podemos conseguir una reproducción cromática fantástica con esta tipología tan sencilla como una tira de LED. Como vemos, es un ejemplo magnífico. Bien, las catedrales en sí son espacios muy acogedores, con una función básica, y es la de el estudio y razonamiento de la creencia. A veces en las catedrales podemos apreciar una escenografía totalmente inédita. El templo apuesta por la luz. Debería ser la casa de Dios aquí abajo en la tierra. La arquitectura de la luz, que es una sorprendente combinación, transmite el mayor de los impactos. No se trata de la cantidad de la luz ni de su direccionalidad, sino del misticismo con el que la luz se crea, con su poder para arrancarnos del mundo cotidiano y para elevarnos muy por encima de él, en medio de sensaciones provocadas por semejantes estructuras. Las catedrales eran las construcciones más costosas del mundo, mucho más que palacios y castillos. Acudían a ellos enfermos implorando alivio. Fueron asilo para los perseguidos y sepulcro para los difuntos. Toda una ciudad dentro de una ciudad, el núcleo intelectual y moral de una colectividad, el corazón de la actividad pública, la apoteosis del pensamiento, el saber y el arte. En realidad son como una completa enciclopedia de todos los saberes medievales. Esta es una frase de un amigo mío, el director de la catedral, Miguel Ángel Álvarez, que resume un poquito lo que es el espacio en el cual nos encontramos. La luz no solamente es la que nosotros proyectamos, sino la que la luz irradia del edificio. Es una luz que tiene que ser cálida y acogedora. Y a veces los espacios, que pueden ser anodinos, insulsos, nos obligan a estudiarlos al detalle, intentar sacarles todo su potencial. A veces, si tenemos un buen interlocutor, y en este caso lo teníamos, era el director de la catedral, como antes he dicho, nos permitía sacar todas esas estructuras internas que tiene, toda esa fuerza que en este caso el Jamete nos generó. Ese arco que en principio, habéis visto al principio, no tenía ningún poder visual, se ha transformado en todo un espacio de referencia en la catedral y en la ciudad. Es un sitio donde se ponencian, donde se habla, se hace música, conciertos, presentaciones, de todo. Es un espacio que puede ser anodino, pero que gracias a vosotros, a los lighting designers, a los que quieren y cuidan la luz, podemos conseguir sacarles todo lo que tienen. Hay veces que piezas, que son piezas esculturales, y en este caso la catedral, se involucran en muchos propuestas de arte moderno. Acordaos que Cuenca era la sede del arte abstracto durante mucho tiempo. Pues a veces hacen propuestas de traer a artistas internacionales, como fue en su momento Ai Weiwei, o como en este caso el señor Galindo, que desarrolló esta escultura magnífica que interpretaba el castigo de la gente y ese lazo azul que estaba integrado entre las púas de las espinas de la represión, podía quedar un poco perdido, pero gracias a la luz somos capaces de sacarle toda esa fuerza que tiene. Vemos las espinas, vemos los lazos, vemos esa sensación de libertad que se quiere transmitir en esas piezas. Y si luego ya lo integras en un conjunto magnífico como es el claustro, toma todo su poder. Ahí lo vemos una vez más. La verdad que el arco de Jamete ha sacado de todos nosotros esas ganas de seguir investigando, de desarrollar productos y proyectos singulares. Por supuesto, no hace falta decir que en este caso, y con muchos de ellos, no se ha intercalado en ningún elemento arquitectónico del edificio. Son elementos que están de quita y pon, como en este caso, o que se pueden o van fijados a elementos que ya estaban hechos, estaban instalados. La iluminación general se desarrolla con el proyector Coro, que antes hemos dicho, con iluminación hacia las bóvedas, alargando la figura y resaltando la altura de la catedral. Este es un concepto general. Hace mucho tiempo, hablando con Sebastián Araujo y Jaime Nadal, que desarrollaron muchas iluminaciones y reformas en catedrales, se decía que había como dos tipos de acciones en las catedrales, una más agresiva y una menos agresiva.
La menos agresiva consistía en aprovechar los cables de luz que teníamos en su momento, se ponían unos elementos de suspensión que iluminaban hacia arriba y hacia abajo, y con eso cumplíamos todos los requisitos. Perdíamos un poco de elementos laterales, pero la resolución estaba hecha. Y luego existía una opción más agresiva en su momento, que ahora ya está hecha en todos los sitios, que es tirar líneas de cables por las naves laterales y empezar a meter iluminación hacia arriba, que es lo que hemos hecho y hemos aprovechado. Se me olvidó decirlo que en el caso de la catedral se han aprovechado las líneas existentes de acometidas, eso sí, porque estaban bien hechos los circuitos, ¿vale? Y lo que hemos hecho es renovar todo el sistema de alumbrado, mejorando la eficiencia energética hasta 1/3 del consumo que tenía anteriormente. La iluminación, como veis, se apoya en los laterales y va a iluminar las bóvedas, pero no hay que olvidar que tenemos también una iluminación de servicio. Es decir, hay determinados proyectores que están iluminando hacia abajo, hacia el coro o hacia las zonas donde están los feligreses para que puedan leer. Por supuesto, siempre sectorizando los encendidos. Vemos una instalación perfecta en el caso de los arranques de las bóvedas para iluminar hacia arriba. Ahí vemos un ejemplo más. Este es todo lo que es la parte de la girola, que en el caso de Cuenca tiene una doble girola, iluminando hacia arriba, y por supuesto siempre vamos a iluminar los elementos laterales. No hace falta decir, y ahora lo veremos a continuación, que aparte de lo que es en sí toda la nave central, tenemos las laterales y luego las capillas. Y entre las naves laterales siempre aparecen esculturas, siempre aparecen elementos que iremos según, y eso es importante, nuestro interlocutor, o antes decía Josep, la persona que conoce mejor la catedral, es quien nos tiene que transmitir qué es lo que quiere enseñar, o cómo quiere enseñar la catedral, o cómo quiere que la gente estudie la catedral. Y ese es nuestro punto importante, es colaborar con él y que nos vaya diciendo. Y en función de ello utilizaremos la diversidad de soluciones nuestras o del mercado que nos puede aportar. Cada una de las luminarias tendrá su función o será adaptada en función de lo que vamos a iluminar. Habrá ópticas más potentes, habrá ópticas más cerradas, más abiertas, ópticas asimétricas. Cuando hacemos este tipo de iluminación, siempre nos va a plantear un pequeño problema, y es que cuando nosotros aportemos luz, como antes no lo había o la había muy mala, veremos todos los defectos que hay, y entre ellos el polvo. Si veis aquí, el polvo aparece por todos los sitios, y luego a continuación de hacer la iluminación han tenido que hacer una propuesta de limpieza de toda la catedral. Por cierto, el polvo se recoge porque está muy valorado, porque ya es de siglos de existencia ahí perenne. A continuación, hablando de los detalles, vemos que hay, lo decíamos, son los directores o los responsables de la catedral los que nos tienen que decir que quieren mostrar o que quieren resaltar. Cada una de las propuestas va encaminada a ver cómo lo resolvemos. Es decir, yo necesito potenciar ese elemento, tengo que buscar un proyector e incluso utilizaremos una lente si hace falta para acentuar la pieza que tenemos. Cada pieza tiene su significado religioso y como tal tenemos que respetar y valorar. Por supuesto, la luz natural y la luz artificial cuando se encuentran puede ser magnífica, es una solución que a veces nos gustaría tener en todas las ocasiones, sobre todo como en Cuenca, donde los colores de las vidrieras son extraordinarias. Las vidrieras que en su momento hicieron Gerardo Rueda, Gustavo Torner, Bonifacio Afonso y Henri Deschamps. Son piezas magníficas que os invito a conectaros a la página web de la Catedral de Cuenca, y hay un vídeo inicial donde se ve cómo la luz de las vidrieras se mueve por el interior de la catedral, en tanto que toda la catedral está apagada y oscura. Es una visión impresionante e impactante de ese espacio. Las pequeñas capillas retoman o vuelven a vivir todo su poder, toda su fuerza, cuando les damos dos pequeños puntos de luz en su interior. Piezas que son magníficas del 16, del 15, del 14, con una cromaticidad y un cuidado magnífico. En el caso de la Catedral de Cuenca, el propio director
tiene un plan a corto y largo plazo de restaurar todas las piezas, lo va haciendo de una forma magistral. Y luego nos encontramos con espacios complicadísimos de iluminar. Puedes apoyarte, como te decía, en ninguno de los elementos. Es básicamente aprovechar lo que tenían ya para no taladrar, no tocar, no deteriorar el espacio patrimonial. Aquí lo que hicimos es básicamente aprovechar unas luminarias que tenían puesto en la parte superior de la sillería, con una óptica, eso sí, específica, wall washer lateral, nos da y nos saca el volumen de la capilla honda, que es esta que actualmente estamos viendo. Y luego ya tenían unos proyectorcitos, pues hemos puesto los proyectores para el uso habitual, porque precisamente esta es la capilla que más se usa para las ceremonias religiosas. Como antes decíamos, la parte de iluminación de esta sala capitular, que es realmente la más complicada, yo creo, de todas, en cuanto a respuesta, nos permitía también sacar el poder de los cuadros, los lienzos que teníamos a los laterales. Son lienzos de 5 y 6 metros de altura por 3,5 aproximadamente, cada uno de ellos, con un poder visual impresionante. Y gracias a un buen aparato con una buena reproducción cromática, les hemos vuelto a dar a la vida. En resumen, un poco la iluminación de la catedral nos ha permitido, como antes decíamos, investigar, seguir investigando. Cada cosa que se presentaba había siempre había algo que teníamos que potenciar o acentuar. Incluso lo que decíamos, la historia de la catedral forma parte de la filosofía o del trabajo de la iluminación. Tenemos que acentuar cada una de las piezas que nos van pidiendo. Una de las últimas capillas, porque yo digo hay muchísimas, era la capilla de los caballeros. Una capilla que por un lado tenía muchos elementos singulares. Teníamos una especie de gran rosetón que en determinado día, determinada fecha de mes, en determinada hora, se iluminaba. Y nosotros lo que hicimos es igualar eso, pero cuando el director de la catedral quisiera. Es decir, con un interruptor podía encenderlo. Solamente con una óptica muy cerrada, 6-8 grados, y un control de luz perfecto. Y lo que era antiguamente una sala totalmente anodina y perdida, con muchas de las catedrales que hay ahora mismo en nuestro país, en muchos sitios, puede llegar a formar parte de una gran riqueza y de sensaciones, que es lo que se busca o se pide a cualquiera que va a pagar un importe por ver una catedral. Tiene que salir, un compañero mío decía, paga 6 euros de dinero, pero sales con 12 euros de conocimiento. O sea, siempre tienes que salir con más de lo que entras. La catedral en sí, lo que ha estado haciendo y ha visto claramente es una nueva propuesta para los visitantes. Es una nueva propuesta que consiste en hacer una visita nocturna. Con estas visitas nocturnas, donde la base es la iluminación artificial, el director va explicando, y además os recomiendo de nuevo que os metáis en la página web porque tiene vídeos, tutoriales que va explicando cada una de las capillas y los explica de forma magnífica. Nos va a dar una nueva perspectiva de las catedrales y de su contexto y de su uso. En este caso, la catedral yo creo que es de las pocas que hace estas visitas nocturnas y son recomendables y promocionables al resto de las catedrales y al resto de los deanes que hay en el resto del mundo. Poco más os puedo decir. Básicamente era un poco una introducción rápida de explicaciones de los espacios que hay y cómo los hemos resuelto, sin ser demasiado detallista en tipologías de elementos que, como antes hemos dicho, pueden ser cualquier fabricante que os lo pueda solucionar. Nosotros lo que sí podemos aportar es la experiencia y las soluciones específicas que tenemos. ¿Vale? Muchas gracias. Doy paso, si está bien, a Marco, cuando crea conveniente, y yo me voy a salir de la presentación. Bueno, mil gracias a José Luis y mil gracias también a Ana. Y tengo una tarea muy difícil ahora, después de la introducción de Ana y de José Luis, sobre todo el tema de la iluminación de patrimonio. ¿Por qué una tarea difícil? Porque, bueno, antes que todo introducieron muy bien el tema y porque muchas cosas que vamos a compartir también del proyecto sobre la Torre de Pisa y del proyecto de Volterra tienen
un valor importante y junto a lo de que estaban presentando a mis colegas. O sea, lo que dijo Ana a la introducción, que la iluminación de patrimonio tienes que la luz va desapareciendo. O sea, no tenemos que poner tenemos que poner un valor agregado con la luz sin mostrar, sin poner en vista el aparato de iluminación. Porque claramente el centro del proyecto es la iglesia, en este caso como en Pisa es la torre, que es un campanario, antes que ser un monumento histórico, antes que ser un lugar para turistas. Es antes que todo el church bell, el campanario que con su sonido llama a todos los fieles a participar en la misa. Con su sonido es una alarma para informar de un peligro. Entonces, cada proyecto de patrimonio tiene, antes que todo, de entender bien cuál es el valor que el artista que desarrolló o los artistas que desarrollaron el proyecto quería poner en su obra. Y además, como contaba también a José Luis, en el caso de iglesias, y claramente la fe, esa parte de la cultura de España y de Italia, tienes distintos momentos y distintas partes que tienen que que tiene que tener en cuenta cuando se hace un proyecto de luz, porque claramente hay la misa en algunos tiempos y hay visitas de turismos. Entonces la luz será distinta y los momentos serán distintos. Bueno, hablamos de la Torre de Pisa, que claramente, como decía antes, es un campanario, es parte de un complejo, de un lugar más largo, que es el Campo dei Miracoli, donde hay la Catedral Mayor de Pisa, hay el Baptisterio, hay la Torre de Pisa y también hay el cementerio monumental y parte de las muras de defensa de Pisa. Y además está casi al centro de la ciudad. Entonces está en un entorno fundamental y principal. La torre, bueno, la torre pendiente, todos la conocemos, es un icono que todos conocen, que claramente tenía también un defecto a nivel de proyecto anterior, porque no se dieron cuenta del problema con el terreno, con la tierra abajo, que pone el valor de la inclinación. El proyecto de luz de la Torre de Pisa fue muy articulado porque antes que todo fue hecho en varios tiempos. Desde 2010 que empezamos a trabajar con la superintendencia, con la obra que detiene la defensa y la valorización de la torre. Y al final, otro requisito muy importante en este caso es que la torre no debe ser iluminada cada día. O sea, la celebración principal es el 17 de junio, cuando se hay la fiesta de San Ranieri. Entonces es en estos días que hay la iluminación principal. San Ranieri es el patrón de Pisa. Entonces la iluminación completa solamente se enciende en estos días. También esto es importante porque tenemos que comprender cómo valorar el monumento con una iluminación adecuada, sin dar también, crear ruido a los demás partes que hay en el Campo dei Miracoli y poner valor agregado al valor de la fe y al valor de turismo que ha la torre. Entonces, además, un otro requisito muy importante y fundamental de los proyectos de patrimonio, como ya dijeron mis colegas, es que hay problemas de dónde se pone la luz y de no destruir o modificar de cualquier forma la arquitectura. Entonces, como decía
claramente Massimo Iarussi en el proyecto siguiente, lo voy a mencionar también, tenemos que ser planificadores de luz y parte del diseño arquitectónico. Parte del diseño arquitectónico teniendo en cuenta el valor del patrimonio. No se puede cambiar la estructura, no se puede destruir las partes arquitectónicas para poner un fojo o una cinta o cualquier otra parte. Entonces, en el proyecto de PISA, estas son las tres etapas principales del trabajo. La primera hecha en 2012 con una cinta LED con un filtro de luz para tener una luz más cálida. A testigo de la evolución de la luz, claramente sabes bien que con los LED se pueden añadir muy bien filtros, pero el desarrollo tecnológico tiene que ser puesto en cuenta porque en los 4 años atrás, en 2016, ya se tenía una solución sin necesidad de filtros. Entonces, tener en cuenta también cuál podría ser el desarrollo de la tecnología en un proyecto de exteriores, sobre todo, y así importante, para evolucionar y arreglar a la medida, al conocimiento del último estado del arte, la iluminación. El tercer paso fue agregar la iluminación de la cuenca y de la parte cenital del campanario, añadiendo algunos productos que en este caso son productos de catálogo, solamente con un cambio de óptica. Otro tema muy importante, lo habló José Luis, lo habló también Ana, a veces pensamos que siempre se necesita algo de custom para realizar nuestros proyectos. No siempre es así. Podemos también disfrutar el conocimiento de una empresa que trabaja en este sentido, en este lado, desde 90 años. Florencia es la cuna del Renacimiento, Pisa también es una ciudad muy importante en tema de arte. Entonces, es fundamental tener en cuenta también la capacitación de los profesionales con las informaciones que ha la empresa bajo su experiencia y proyecto. Nunca nos vamos a reemplazar los diseñadores. Nosotros somos al lado de los diseñadores para disfrutar de sus ideas y ayudarlos a realizar las ideas. Entonces, en el proyecto de PISA, el punto fundamental estaba que la dificultad de dónde poner luz. Claramente no se podía poner con focos al exteriores porque es una plaza donde hay también, sí, el museo del Duomo, de la catedral, pero no se pueden poner focos alrededor de la torre. También las obras podrían tener otro trabajo de consolidación de su fundamento, etc. Entonces se decidió estudiar una iluminación desde adentro para afuera, para resaltar la arquitectura, pero claramente la arquitectura tiene que ser exaltada con un impacto minimal a nivel estético de la luminaria. Entonces, después varias pruebas, con un diálogo correcto con la superintendencia, que en este caso es la GUIA, que detiene todo el poder de decisiones sobre cualquier cosa que se actúa en la torre, se decidió de poner elementos lineales para la valorización de las bóvedas y de las columnas, que son minimales, pero también altas, hasta casi 6 metros. Entonces se necesita no una cinta cualquiera, no una cinta puesta así, pero una cinta estudiada perfectamente por este tema. Y también que se pueda poner o levantar rápido en caso de necesidad. Entonces, elementos lineales, trabajando con varias pruebas justo al lado de la superintendencia, en este caso, para ver cuál podría ser la iluminación mejor. Entonces, días en días de prueba con varios filtros, como se puede mirar en estas fotos. Los filtros se pueden poner y quitar rápidamente para cambiar de todo la forma de la iluminación.
A la izquierda puedes mirar la iluminación antes de la intervención del 2012, donde claramente una vez elegido el producto y las pruebas mejor, se puso en obra y claramente puede ver que el cuerpo central de la torre cambia totalmente. Ahora puedo mirar también anoche la magnífica arquitectura y el perfil de la torre de seis pisos. Antes, con la iluminación a la izquierda, sí voy a mirar que es un campanario, pero pierdo toda la información sobre la arquitectura del cuerpo central. Y puede ver que hay algunos focos de halogenuro metálico que van a iluminar la parte central con este blanco muy frío que destruye la profundidad, la tridimensionalidad del producto, del objeto de arte. Después de esta primera intervención, como decía antes, claro, la cinta se va a desarrollar, la tecnología LED va a ser nueva y también la superintendencia quiere añadir valor al campanario. Entonces, sí, empieza un proyecto de renovación, poniendo en cuenta de valorizar más y más las columnas, escondiendo mejor las cintas que hacen la iluminación. Claramente no se puede anclar al mármol, no se puede hacer nada, como decía antes, de intervención. Entonces se reemplazan simplemente los perfiles con nuevas cintas y perfiles que se ponen con accesorios que no van a impactar con la arquitectura y con claramente atención a la colocación en exterior, diferencia, por ejemplo, del interior de la iglesia, de la Catedral de Cuenca, donde se espera que nunca se tendrá lluvia al interior. Acá tenemos también que tener en cuenta que un producto que se va a dañar con agua es un desastre. Entonces, drenaje, toda esta solución técnica que permite poner un valor agregado sin tener necesidad de haber una mantención constante. Otra forma importante de colaboración de Targetti con los profesionales de acompañar a la elección de sistemas de alimentación que van a reducir la cantidad de cableado y optimizan el posicionamiento de los drivers y de la alimentación. Claramente este es un valor agregado. Yo soy ingeniero, entonces a mí me gustan mucho los números, la parte eléctrica, pero es importante entender que en el patrimonio los puntos de anclaje a la alimentación, bueno, son algo nuevo, superimpuesto a un patrimonio que cuando fue realizado, ninguno tenía idea que un día se podía iluminar también anoche con una fuente artificial. Entonces es importante también tener en cuenta que todas estas conexiones son parte del proyecto y son parte del peso o del pesado que puedo agregar al patrimonio. Entonces tiene que ser muy cuidado con el posicionamiento también de la alimentación, no solo para evitar las obras de construcción. De una vez más, añadiendo mucho más valor, se eligió una cinta de 2450K para exaltar la iluminación. La tercera etapa, la última etapa, fue la de añadir la iluminación a la cuenca, la parte más baja de la torre, y al campanario en alto. En este caso, bueno, por la parte de arriba hay la oportunidad de poner y de esconder los aparatos de iluminación en las protecciones, en las protecciones, en las redes de protección, por el tema de evitar caída al suelo de visitantes. Entonces esto ahora es un elemento estructural que se puede disfrutar para la puesta en obra de la línea eléctrica escondida y de los productos.
En este caso, contaba antes, este es un producto estándar, de producción estándar. Lo único cambio fue la óptica wall washer y el color, tema del color que contaba José Luis, que en cada edificio de patrimonio es muy particular. Esta es una experiencia que claramente, siendo una empresa que nació acá en Florencia, lo tenemos muy caro porque los colores de los palacios de Florencia son muy preciosos, son muy distintos de los palacios de Madrid o de los palacios de Barcelona, de cualquier otra ciudad. Entonces, poner en el pensamiento del producto también un valor agregado al color lo puede hacer parte y esconder mejor a la vista. Entonces, participar también con el color, con el acabado del producto al concepto de iluminación. Esta es una explosión de la parte mecánica del producto que se utiliza para el campanario. Entonces, resumiendo, hay dos tipos de producto en este proyecto que permiten la iluminación de partes distintas, exaltando los detalles arquitecturales, escondiéndose a la vista, pero también resaltando la percepción de la arquitectura, del valor no solo arquitectónico, pero también, como decía antes, de esta plaza y de este lugar específico. Y integrar la iluminación con el resto de la iluminación de la plaza, que fue terminado por Targetti en los años pasados. Algunas otras imágenes de la luminaria de San Ranieri, entonces, de cuando se celebra el patrón. Pasando al segundo proyecto, que es la Catedral de Santa María Assunta, que fue bien introducida para Ana. En este caso, aquí se puede ver la mano del profesional, del diseñador de iluminación, de Massimo Iarussi, que es muy conocido porque ya ha hecho varios temas, y que en este caso empezó su proyecto desde el contexto de la iglesia. Como se decía antes, Volterra es la ciudad del alabastro, entonces un material, una piedra muy preciosa que es parecida a un vidrio, pero es distinta. Y la catedral, que tiene casi 900 años, o sea, no, celebró los 900 años en 2020, se entendió empezar el proceso de renovación y de exaltación de la arquitectura. Una vez más, como en la Catedral de Cuenca, la Catedral de Santa María Assunta tiene un doble valor, un valor religioso y un valor de patrimonio. Son dos cosas muy distintas porque claramente para algunas personas son igual, pero son distintas. El patrimonio artístico, cultural, es un beneficio para todos. El beneficio religioso es por las personas de fe que van a la misa, que participan activamente a la experiencia que la catedral tiene que transmitir como obra de fe antes que obra de arquitectura, obra de turismo, si me permiten este tiempo. Claramente el concepto de Iarussi estaba de poner de una iluminación con luz que queda a la sombra, o sea, una presencia al interior del monumento, del patrimonio, que va a desaparecer, como nos contaba Ana para la iluminación de la fachada de los proyectos que ha hecho. ¿Por qué eso? Porque claramente también pensamos que cuando la catedral fue construida, solo se tenía iluminación natural durante el día, se podían encender algunas candelas, algunas luz artificial, pero sin valor de exaltar la arquitectura. O sea, estaba muy oscuro anoche ir en una iglesia. Con la tecnología, claramente, se puede exaltar la arquitectura también con percurso distinto. Esta es una tabla muy interesante que es el proyecto con el concepto de Iarussi, que va a disfrutar las posiciones de las luminarias ya existentes, reemplazándola con nuevas luminarias que exaltan, antes que todo,
el material, son todos hechos en alabastro, y también que van a crear distintos escenarios según el día, según el espacio y según la función que en este día tiene el espacio. Por ejemplo, puede ver a la izquierda que hay el altar, el ábside. Ahora sabes bien que después de 1960 la iglesia cambió de forma de celebración de la misa. Entonces, antes el párroco daba las espaldas a los fieles celebrando, mirando a Dios, a la cruz. Y el altar mayor estaba puesto en una posición específica. Ahora, después del concilio, el párroco da las espaldas a la cruz y mira a los fieles. Entonces también se cambió la perspectiva del momento de celebración de la misa, porque la luz ahora tienes que estar sul nuevo altar iluminando el párroco que está haciendo la celebración por frente, no por las espaldas. Pero el concepto artístico y arquitectónico de los creadores, de los arquitectos que concibieron esta catedral, estaba que el foco, el punto principal, era el altar mirando a Dios. Entonces la luz tiene que ser parte de este concepto, creando distintos escenarios que permitan exaltar la diferencia, entonces el desarrollo en el tiempo de un lugar que sí es fijo, pero siempre dinámico, gracias a la distinta valorización del tiempo y de los artistas de hoy con la luz, que son los diseñadores. En este caso, puede ver también que en la tabla se representan algunos de los productos que fueron utilizados, los puntijos, los círculos con dos puntijos son las luminarias principales y permiten haber una iluminación general y puntual. ¿Qué quiero decir? Como ves, son la representación de la foto. Las luminarias son las que descenden de las bóvedas. Entonces, Massimo De Riussi decide diseñar esta luminaria especial que va a ser centro de la luz, esconde totalmente las luminarias, o sea, la fuente de luz, y se integran perfectamente con los materiales y con las historias que tenemos que contar en esta iglesia. Claramente en este caso se disfrutan los profesionales de artesanía de Volterra, que son maestros en el utilizo de la piedra de alabastro, y se trabaja mucho al lado de ellos para realizar una obra de arte. Al final, esta es una obra de arte que claramente exalta las características de la ciudad y siempre tenemos que tener en cuenta que la catedral es el fulcro, es el centro, a veces es el centro más importante, más rico, estaba el centro más importante y más rico de cualquier ciudad, especialmente en la campiña de la Toscana hay muchas catedrales que son hoy en día siempre son el centro de la vida del pueblo. Entonces es muy importante también tener en cuenta de disfrutar las artesanías local. Y también estos son parte del proyecto de iluminación. Son parte del proyecto de iluminación porque podemos tener nuevas formas, podemos dar nueva forma a la iluminación. En este caso, la luminaria hay la función de iluminar de forma general la iglesia, el techo artesonado, entonces iluminación indirecta, y también una luz cenital más escenográfica, como nos contaba José Luis. Entonces se van a respetar la misma situación que hemos mirado en Cuenca, también se harán acá. Al final son dos catedrales de distinta época, de distinto lugar, pero siempre son catedral de la Iglesia Católica. Entonces los cánones religiosos son iguales. En este caso se puede ver la instalación
Entonces, acá hay una mezcla de soluciones tecnológicas con proyectores indirectos, una cinta de luz que sirve para la iluminación del alabastro, entonces la exaltación de la obra de la artesanía local y que sirven para iluminación general y un proyector para luz cenital en dirección por arriba. Las tres partes son de una vez más controlada de forma independiente por medio de un sistema de iluminación central que el párroco o la superintendencia puede controlar según los momentos distintos. Otro tema muy importante cuando se habla de iglesias son claramente las cadenas que unen los arcos en las bóvedas. Normalmente estos son partes que se pueden disfrutar con proyectores de carriles, claramente cuando están muy pequeños, o sea, no poner una luz grande, pero en este caso estas cadenas nos sirven para iluminar las capillas o los altares de las naves laterales, porque en este caso, a diferencia de Cuenca, no hay capillas con puntos donde se pueda poner luz. Entonces, mejor disfrutar de esta parte que ya están y poner un pequeño carril con sus proyectores. En este caso son proyectores también de bajo voltaje para tener una luz directa e indirecta y exaltar las arquitecturas, como decía por ejemplo José Luis, de las pequeñas, de los altares, de las capillas laterales, que siempre son partes fundamentales en contar la historia de la catedral. Como contaba antes, en este caso, trabajando con el diseñador de iluminación y junto al párroco, a la diócesis de Volterra, se van a desarrollar 8 distintas escenografías para la iluminación de la parte, digamos, escultórica y arquitectural histórica, o sea, más de turismo, de transmisión de un mensaje de valorización de patrimonio, y otros escenarios para la valorización del momento religioso, de la misa. Y cualquier domingo hay una misa diferente, si hay una fiesta patria. Claramente tenemos escenografías distintas, porque también en las indicaciones, en las reglas que estamos hablando en este tema de iglesias, hay reglas a respetar según las indicaciones de la iglesia. Entonces, también los escenarios tienen que respetar algunas reglas. Claro que lo que estamos charlando sobre estos dos proyectos, que son mucho más a nivel de iglesias, se aplican a todos los proyectos de iluminación de patrimonio. O sea, podrías buscar cualquier otra forma de estructura arquitectónica de patrimonio, un palacio histórico, unas ruinas de los romanos, de los árabes, siempre tendrá las mismas reglas de respetar el valor arquitectural, de exaltar el testigo que el pensamiento que tiene el edificio del patrimonio, y también valorizar a nuestra obra como profesionales de iluminación, a vuestra obra como profesional de iluminación en la obra de los fabricantes, que pero siempre están a servicio de vuestro trabajo. Otro punto importante también en la Catedral de Volterra, como ya contó José Luis, es la miniaturización de los productos. Claramente el centro del cómputo visual es el altar, es el lienzo, es la cruz, o sea, es el detalle que tenemos que iluminar, hacer el centro del cómputo visual. Entonces los productos tienen que ser puestos en lugares donde se esconden correctamente, tienen que ser parte del lugar, o sea, tener una función no estética, solo
de nivel ingenierístico, de nivel de ingenieros, de nivel práctico y claramente ser listo para realizar la función que deben hacer, o sea, la iluminación de los detalles. Estas dos fotos os explican la función de estos pequeñitos proyectores. Bueno, con eso termino mi presentación y agradezco a todos para la... perdón que tengo que apagar la condivisión. Entonces, una vez más, lo agradezco para la atención y la palabra va a Ana para un saludo final o a José Luis. Entonces, muchas gracias para su atención. Gracias, Marco. Yo creo que ha estado muy interesante. Hemos hecho un recorrido por unos proyectos que son fabulosos, la verdad. Ahora ya estáis todos en pantalla. He cambiado la vista para que se os vea a todos. Estáis ahí José Luis, Camilo, Marco, Ana, Josep. Todos os pueden ver. Hemos tenido aquí alguna cuestión de tipo, incluso alguna muy técnica, ¿no? Nos preguntaba Marco, que también es un seguidor muy fiel desde Caracas, si siguen existiendo todavía soluciones en fibra óptica para este tipo de instalaciones. Yo creo que ahora ya el mundo LED lo ha invadido todo, ¿no es así? Sí, José Luis, yo creo que la fibra óptica no es adecuada para esta tipología de instalación. Esta es mi opinión personal, que sale también de experiencia en pasado con industrias de fibra ópticas. Pero la posibilidad que hay con LED son mucho mayores que con fibra óptica. Lo veo mucho más para aplicaciones realmente de nicho, pero no con patrimonio y con obras amplias. En estos casos, la fibra óptica no puede ser la solución. No puede ser la solución. Yo creo que la fibra, más por un lado, sí que te aportaba este control de la radiación ultravioleta e infrarroja, pero tenía el problema de la atenuación, del color, etcétera, ¿no? Y aparte de la potencia en sí, ¿no? También, que era complicado iluminar grandes espacios, ¿no? Y también el costo, porque siempre tienen en cuenta que la fibra óptica es un cable físico, entonces es como si voy a poner la fibra para la conexión a internet dentro de una iglesia, no es claramente una obra a impacto cero, o sea, se tendrá que tener un impacto visual. Puede ser en una instalación temporánea o museo pequeño, pero mi opinión es no, vamos con LED, que ofrece también mucho más oportunidades a nivel de control, como se hablaba con José Luis y con Ana, de control de distintas escenografías. O sea, el que quiera conectar con un santo, que haga como toda la vida, que siga rezando y no intente conectarse con fibra óptica, ¿no? Correcto. Correcto. Muy bien. Muy bien. Oye, interesante. También hace poco también leí un artículo también de Joaquim Adel, que es un gran conocedor y socio, ¿no?, de la PDI, gran conocedor del tema museístico, y él nos hablaba también de los inicios, ¿no?, de la innovación museística, el control del filamento, el control de la regulación y cómo todo eso las nuevas generaciones no lo habían vivido, ¿no? Y ahora la tecnología te permite jugar con óptica, jugar con color, jugar con potencia, con unas herramientas que son como un sueño, ¿no?, en ese sentido. No sé cómo lo vives tú también, Ana, cuando tienes que enfrentarte a un proyecto. Y no es por llamarte mayor, pero sí que es verdad que tú has vivido esa transición en este tiempo. A ver, conéctate el audio, que no lo tienes apagado. Sí, ahora. Disculparme, es que me he salido un momento de la conexión porque he tenido un apagón de luz. Nada. Sí, bueno, yo creo que es algo que, aunque sean jóvenes o mayores, yo creo que hemos tenido esa experiencia todos, ¿no? Y me parece, bueno, que el reto está en la adaptación, ¿no? En nuestro mundo más, porque el tema de la tecnología es tan rápido, hay pasos, ¿no?, que pensábamos que se iban a dar pues poco a poco y de repente pues estaban encima, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, de cara a tener esa cintura y flexibilidad para adaptarse, pues me parece que es lo más, no sé, es el denominador común, me parece a mí, ¿no? Me ha gustado mucho, José Luis, también en tu presentación, como has hablado mucho de escuchar
a los responsables de ese espacio, ¿no?, patrimonial, escuchar para que nos cuenten la historia, escuchar para que nos cuenten qué es lo que quieren destacar o se debe destacar, ¿no? Ese ejercicio es de una inteligencia muy grande, pero complicado, ¿verdad? Sí, en el caso nuestro, en el trabajo patrimonial, lo más importante es hablar con la persona adecuada. En este campo y en todos. Estamos ya cansados de hablar con mucha gente, pero cuando damos a la persona adecuada que transmite lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, cuál es su concepto, su proyecto, es el que te ilumina en tu trabajo. Es el que te dice, mira, ya lo he visto. Es como que es el chac, ya lo tengo. Vale, pues mira, para hacer esto es fácil, hay que hacer esto. Hay medios, siguiente palabra, hay medios, es decir, hay medios económicos, hay medios físicos para poder hacer, subir, bajar. Y cuando te marcan estado, te dicen, sí, mira, eso, ya tienes todo el camino abierto. A partir de ahí es horas de dedicación, horas de estudio de cada una de las capillas, en nuestro caso, o del espacio, donde puedes conocer la arquitectura del espacio, conocer los huecos, subirte a un elevador, estudiar dónde puedes apoyarte, vivir el edificio y a partir de ahí desarrollar el proyecto, que es lo más bonito, digámoslo así. Hay mucho trabajo in situ, ¿no? Además, y también Sí. yo me acuerdo verte tus imágenes en redes del proyecto de Cuen cuando estabais en ello trabajando, y también Ana, me acuerdo con el claustro, me acuerdo de también mucho trabajo in situ, porque primero no hay documentación, no te puedes fiar de un plano de AutoCAD que te hayan pasado, obviamente, porque vamos, aquello, la realidad no tiene nada que ver muchas veces, ¿no? No, y no solamente, perdona, te voy a hacer una introducción. El problema es que muchas veces no hay ni planos. Además. Ese es el problema mayor. Es decir, en el caso nuestro, los últimos trabajos que estamos haciendo, te dicen, no, mira, tengo esta fotografía o tengo este papel. Y en otros casos, me acuerdo que Cuenca te dejo unos disquetes en 3,5. Digo, 3,5. AutoCAD solapado uno con el otro. 18 discos. Digo, oh, madre de Dios. Digo, venga, vale. O sea, esa es la otra parte importante que no hemos hablado de ella y es la documentación. La documentación requiere una investigación y una labor larga. Ahora también hay tecnología, ¿no? Hace poco con otro socio que está haciendo un trabajo en Granada, él nos contaba cómo estaban con unos escáneres, ¿no? 3D, escaneando espacios enormes para conseguir algo de documentación para a partir de ahí empezar el proyecto. Pero primero tienen que escanear todo aquello, ¿no? Ana, si quieres. Ana, si quieres comentarlo. Disculpa, que no te había oído. Sí, yo en concreto lo que decía José Luis, me parece que encuadra en el punto que decía yo al principio de cómo el resto de gente del equipo que participa, ¿no? O de agentes más que del equipo, pues hacen las primeras pruebas, ¿no? Vas in situ y tal, ¿no? Entonces, pues sueles quedar cuando no hay mucha luz y tal, ¿no? Entonces, con las primeras pruebas ya es como la gente que es un poco sensible es, oh, qué maravilla, ¿no? Y tú dices, pero si esto es una prueba y no tiene nada que ver con lo que va a ser, ¿no? Pero sí, que es indispensable estar con ellos y pedirle, oye, es que esta chapa me la tienes que meter hasta aquí solamente porque si no es que no me gira el proyector lo suficiente, ¿no? Esa labor que es muy bonita, de lo más bonito, pero es indispensable, en concreto en el caso de la iluminación de patrimonio. Claro. Habéis dicho además, tú al principio has empezado hablando de lo bonito que es enfrentarte a este tipo de retos, ¿no? Como diseñador y también entiendo como una empresa fabricante cuando conseguís involucraros en un tipo de este proyecto también es una preciosidad, ¿no? Pero claro, es una responsabilidad enorme, ¿no? Preguntaba precisamente alguien en el chat, Pablo desde Argentina, estaba hablando de la carta de Taxco, que es una carta que se firmó yo creo que 2010, 2012, ¿no? Muy vinculada a como una serie de principios de aplicación en todo lo que es el alumbrado patrimonial, un ejercicio que nació en México, pero precisamente también se presentó en España y en otros países, ¿no? Y viéndola un poco, pues hablaba mucho de eso, del respeto, cuidado con el patrimonio, ¿no? Esa belleza, pero esa responsabilidad, ¿cómo se vive? Te la pregunto a ti, venga, Josep, que no te he preguntado nada. Que tú como responsable de la empresa, como José Luis o algún otro metan mucho la pata, a lo mejor te cae también a ti el responsable a responder. Pues con mucho diálogo y muchísima atención
a los detalles y escuchando a la gente que sabe, porque cada uno debe centrarse en su campo, y por mucha iluminación que sepamos o que sepan algunos, pues tienes que escuchar lo que hemos dicho tanto Ana como yo al principio, ¿no? Tienes que escuchar a los profesionales y a los que saben realmente valorar y cuál es el atractivo de esa obra de arte o de ese edificio o de ese patrimonio, ¿no? Tenemos muchas experiencias en Targetti. Tenemos una súper interesante también, que también estuvo involucrado José Luis, que fue hace unos años el tricentenario del Greco, ¿no? En una intervención en Toledo que fue espectacular, espectacular. Y allí realmente este trabajo yo creo que se llevó a la máxima expresión, ¿no? Pero sobre todo es que allí estuvimos trabajando día a día, ya con presencia de técnicos italianos, porque la dificultad era máxima, y con el responsable artístico, es decir, con la persona, siempre decimos, o cuando hablamos de ese proyecto siempre lo recordamos, con el mayor experto del Greco del mundo. Era la persona que nos guiaba y que nos decía lo que teníamos que hacer. José Luis, no sé si me dejó algo o quieres puntualizar algo más, ¿no? Pero realmente él era el que nos marcaba el método y nosotros poníamos los medios, ¿no? Por lo tanto, sí, ese trabajo es fundamental. También quería añadir, digamos, paralelamente, que hoy hemos presentado 3 proyectos, ¿no? Pero ahora pues os he mencionado otro, y si vais a nuestra página web, bueno, en las slides que yo también os he puesto, pues habéis visto unos cuantos: Notre Dame, Salón del 500, etcétera, etcétera, etcétera. En Salamanca también algún proyecto interesante. Están muchos en la página web. Si alguien estuviera interesado en alguno específicamente por su particularidad, pues nos puede contactar en cualquier momento y podemos también hacer una presentación similar a las que hemos hecho o entablar un diálogo respecto a otras soluciones en otros entornos. Ok, gracias, Josep. Vamos a ir casi cerrando porque llevamos 1 hora y 38 minutos. Al final el tema es tan apasionante que podríamos estar aquí horas hablando, ¿no? Me he quedado con una curiosidad muy importante, José Luis, también. Cuando has hablado de la recogida del polvo, ¿qué hacen con eso? ¿Lo analizan? Pues no, te sorprenderías. Se utiliza para hacer las mezclas de pinturas para restaurar cuadros. Ah. Sí, se recoge, se hacen los pigmentos y para que las texturas de las pinturas que tú aportas sea similar a la que existían en su momento, por ejemplo. Caramba. Y luego a nivel de lucrativo, pues hacen unas bolsitas y de polvo de 600 años. Claro, 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 claro. Qué bueno, qué bueno. Pues no habría pensado nunca qué hacen con el polvo que hay ahí arriba en el capitel último, el último crucero, ¿no? Que debe ser aquello, de haber 3 dedos ahí de roña acumulada. Es el capitel, pero te encuentras en todos los retablos, en todas las pinturas, bueno, en las pinturas, la sala capitular, que hemos hablado así, con todos los espacios que hemos visto muy, muy rápidamente, todas tenían un peso importante en los cuadros verticales que eran tan grandes de polvo dentro. Es decir, cuando se ha empezado a limpiar, que vienen así todos los colores, que son los colores vivos impresionantes de 1300, 1400, es impresionante la viveza de los tonos. O sea, recuperas la catedral. De hecho, hablábamos en algunas presentaciones, decíamos, cuando nosotros encendemos por primera vez o retomamos la iluminación, es otra forma de ver la catedral y el espacio. Es decir, la iluminación permite volver a llamar a los visitantes, es decir, vente a ver mi espacio porque es distinto a lo que tú lo conocías. Y en el caso del polvo en los cuadros ocurre igual. Cuando tú lo limpias, es un nuevo cuadro. Cuando restauras, es otro nuevo cuadro. La misma base, el mismo cartón, el mismo elemento, pero es otro cuadro. Lo aprecias de otra forma diferente. Te puedes llevar horas viendo un cuadro tranquilamente. En el caso, José Luis, de la que os contaba de la fachada de Santa María, tenía eso, tal cantidad de polvo encima que salió una policromía
que además se veía muchísimo mejor, ahora se ve muchísimo mejor con la iluminación artificial que con la iluminación natural. Entonces la gente ¿no? te acercas y dice, pero ¿cómo ha podido salir de aquí todo este colorido? ¿No? Es una maravilla, una maravilla. La verdad que tenemos suerte en trabajar lo que trabajamos. Sí. Bueno, pues yo creo que con esta frase yo creo que ha quedado muy bien, ese amor declarado por nuestra profesión y por el sector en el que trabajáis. De verdad que a mí me admira mucho y cada vez que os escucho, la verdad que envidio cómo lo vivís. Así que vamos a dejarlo ahí. Voy a despedir en primer lugar a Ana. Muchísimas gracias, Ana, por habernos echado un cable, por haber estado aquí ayudándonos y ayudándome a la preparación. Encantada. Muchas gracias a vosotros. Muy bien, pues Ana, eso, para que todo el mundo la conozca y que sepáis que está ahí. Estoy más light desde Pamplona y encantadísimo de colaborar en cualquier proyecto que se os ocurra. Y en segundo lugar, aunque os voy a pedir a todos que no os desconectéis vosotros, después desconectaré la emisión, os pediré a vosotros que os quedéis, voy a ir despidiendo a los compañeros de Targetti, a primer lugar a Camilo y a Marco. Camilo hemos escuchado menos, pero ha estado ahí también apoyando emocionalmente. Gracias a ustedes por organizar esta charla, que fue buenísima, y gracias a todos los participantes. Gracias, José Luis. Y gracias también a todos los ponentes que estaban aquí. Muchas gracias. Gracias a ti, Camilo. Y ya lo último, voy a despedir a mi tocayo, José Luis Ruiz Medina Beitia, y a Josep Col, también medio tocayo mío. Así que a los dos, muchísimas gracias. También, además, en nombre de la PDI, os agradecemos muchísimo el apoyo que dais, el haber participado en esta sesión. Y yo creo que a todos nos ayuda, a todos nos inspira, a todos nos apoya, hace por la cultura de luz que hemos dicho, hace por la profesión. Así que muchísimas gracias a los dos, José Luis, Josep. Gracias a toda la PDI y a ti personalmente por lo bien que lo estás gestionando, ya te lo digo personalmente. Y, por supuesto, a cualquiera que le interese esto, como nos interesa a los demás, nuestros teléfonos están disponibles y las llamadas serán siempre bienvenidas. Gracias, José Luis. Gracias, Ana. Gracias a los colegas de Targetti, lógicamente, en Italia y en España. Y nos vemos muy pronto. Fenomenal. Pues bueno, aquí terminamos la sesión de Open Doors dedicada a Targetti. Espero que haya servido para que les hayáis conocido un poquito mejor. Espero que además apoye a su posicionamiento dentro de nuestro colectivo, para que dentro de unas semanas, cuando tengáis un proyecto entre manos, os acordéis de que Targetti está ahí y eso, abráis un catálogo, entréis en la web o cojáis un teléfono y les llaméis, que seguro que estarán súper dispuestos para apoyaros en el desarrollo del proyecto. Y aquí lo vamos a dejar. Como siempre, editaremos esta sesión, la subiremos en el canal de YouTube de forma definitiva, así que aquellos que no hayáis podido ver o que sepáis que tenéis un compañero, un colega que le puede interesar, pues le pasáis el enlace que quedará allí para siempre o hasta que a YouTube nos permita tener ahí el vídeo. Y los demás, seguid atentos porque en breve tenemos ya una última sesión antes de abrir el verano. Y aquí lo vamos a dejar. Así que muchísimas gracias a todos nuevamente. Gracias a todos los que habéis estado ahí conectados. Y aquí cortamos la emisión. Buenas tardes. Buenas tardes.